Segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se topa con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acortan las palabras, solo me queda el alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Espíritu Santo, kia babaku abanshota kanda la batalla. Ey, tababaku abanshe, te vendoro tu abakaya, basho akando, le vendoro tu. Bienvenido eres, Espíritu Santo de Dios. Sé tú con nosotros. Este es tu lugar. Mucha gente cree que el nombre con el cual a ellos fueron registrados durante su nacimiento o al entrar en este plano, es el único nombre que ellos tienen. Sin embargo, la Biblia contradice ese principio, puesto que la Biblia habla que en Apocalipsis dice que al que venciere le daré una piedrecita, la cual tiene escondido un nombre, y ese nombre solamente lo sabe quien lo tiene. Es decir, que tenemos otro nombre, aparte del nombre que nuestros padres o tutores o quienes nos criaron nos dieron. Pero no obstante, tenemos otro nombre y eso es lo que queremos hablar en el día de hoy. Vamos a despertar los nombres de Dios que viven en tu interior. Para eso me acompaña nuestra brillante y hermosa dama, la profeta Rocío Rodríguez. Amada, bendiciones y bienvenida. Bendiciones, ministro. Muchísimas gracias. Amada, este tema me apasiona. Yo siento una electrificación por este tema, porque este tema me parece que el Padre se agrada cuando se habla de él en esta tesitura. Claro que sí. Este tema es muy apasionante, porque nosotros, lamentablemente, con las traducciones durante tantos años, Sí. desde la época bizantina hacia acá, que viene de la época grecorromana, las traducciones y demás, nosotros hemos perdido esencia del Padre. Dios mío. Entonces, en tantas traducciones como cuando Lutero Sí. y este otro hombre, este padre, que empezaron a hacer las traducciones, ellos lo que hicieron fue empezar a degradar los nombres de Dios. Wow, dígalo. Y cuando Dios se mío. empiezan las traducciones, que el primero fue el padre San Jerónimo, Ajá. cuando él empieza las traducciones, que trata de traer los manuscritos originales, lamentablemente los nombres de Dios que vienen del arameo, empiezan esos nombres a desfasarse. Pero luego cuando viene Lutero, que entra la reforma protestante, aquí entonces se empieza a generalizar el nombre de Dios. Así es. Y la esencia de Dios en sí, con sus nombres, la empezamos a perder poco a poco. Hasta que al final de cuentas nos quedamos con un Dios, el Dios Padre, Ajá. el Dios castigador, Así el es. Dios que amonesta, pero nosotros no tenemos la esencia de todas las magnitudes de Dios. Así es. Moisés en un momento le dice, ¿quién eres? Y él le dice, Elie Asher Elie, yo soy el que soy. Así es. Pero yo soy el que soy, que también traducido es Yud-Heh-Vah-Heh. Cada uno, si nosotros lo vemos en este contexto, tenemos la Yud, tenemos la Hei. La Yud es la letra más pequeña que tiene el alefato hebreo. Sí. Pero sin embargo, la Yud es la copulación, es como la gota de semen que va a copular las demás letras. Así y de es. aquí viene un nuevo nacimiento, la Hei, que viene significando el útero femenino. Entonces la unión de ambas da copulaciones de nombres, lo que significa
que no Muy fuerte. solamente tenemos una amalgama de 72 nombres de Dios, sino que tenemos muchos más nombres. Yo tuve un sueño en estos días que yo le estuve diciendo al ministro, donde yo me sorprendí mucho porque me hablaban de los nombres y me decían, los nombres no son 72, hay ilimitados nombres de Dios. Ustedes, si pudieran entender la naturaleza y la magnitud de los nombres de Dios, ustedes entrarían a una nueva atmósfera de Increíble. conocimiento. Por favor. Usted dijo algo muy importante iniciando. Usted dijo, el Apocalipsis dice que tenemos una piedrecita blanca, Así ¿verdad? es. Y esa piedrecita va a identificarnos. Yo hablaba con el ministro hace par de días de una persona conocida que yo quiero mucho, que le dieron un nombre en el mundo espiritual y ese nombre lo tiene públicamente. Ah. Y yo decía, si supiera lo que se está trayendo a su vida, porque cuando se te entrega un nombre en el mundo espiritual es para que tú lo uses en el mundo Así espiritual. es. Si tú el nombre del mundo espiritual lo estás revelando en el mundo físico, tú estás atrayendo a tu vida cosas que tú no quieres. E inclusive alguien puede tomar tu nombre Así es. y tomando ese nombre, tomar los méritos Wow. y los créditos que a ti te corresponden. favor. Porque si los nombres espirituales nosotros pudiéramos exhibirlo, la Biblia no te dice que la piedrecita blanca será Así es. exhibida, Así ¿verdad? es. Y el nombre va a aparecer No. aquel que tenga esa piedrecita. Solamente lo sabe. Solamente lo va a el saber dueño del el nombre. dueño. Por favor. Pero queremos exhibir No, muchas veces error. la gloria de Dios que tenemos para que vean que yo tengo un nombre en el mundo espiritual. Yo tengo un nombre en el mundo espiritual, ministro, que solamente el ministro yo solo he dicho, que a nadie yo solo he contado. Y se cansan de decirme, ¿conoce tu nombre? Claro que lo conozco. Pero ese nombre yo no puedo hacer uso públicamente de él. Es que usted lo ha dicho todo, porque es que una persona que tú hablas de tu nombre, tú hablas de tu identidad, tú hablas de quién tú eres y tú hablas de tu esencia. Por lo tanto, el nombre, al tener esas características, evidentemente, usted lo reveló, otro tiene acceso a eso. Eso fue lo que usted hizo, dárselo a conocer, dárselo a entender a otros. Ahora, también tocó algo muy interesante. Si el nombre tiene que ver con mi identidad, es probable que yo no descubra mi identidad hasta que yo no sepa mi nombre. Claro que sí. Tu identidad espiritual no la vas a descubrir. Ay, Porque mire algo, ministro. No tenemos un solo nombre espiritual. Ay, lo dijo. Espérate. Claro, tenemos Haga varios como yo, nombres. Claro. ¿Y en qué yo me puedo basar? Tome Claro. agua para que ¿En lo qué yo pueda me puedo digerir. basar para yo decir que no tenemos un solo nombre? No vencemos un solo reino. En cada reino espiritual nosotros tenemos un nombre espiritual por el que hemos vencido. Por tal razón, cuando nosotros vamos a llamar a Jehová de los ejércitos, ¿a quién llamamos? Ay, al guerrero, Al guerrero, Jehová Sabaoth. Sí. Cuando nosotros estamos enfermos, ¿a quién llamamos? al que sana. Al que sana, Jehová Rafa. Cuando nosotros necesitamos sentir esta cobertura de esa paternidad del Alaba. Padre, de ese refugio, al Padre. Cuando nosotros necesitamos sentir como esa calidez, al Shaddai. Gracias. Entonces, asimismo, Dios como el mío. Padre tiene diferentes emanaciones con su nombre, así nosotros, como tenemos el aliento del Padre dentro de nosotros y ese espíritu vivificante que está dentro de nosotros, ese nombre que vamos nosotros a utilizar en ese ambiente espiritual Dios. es que se va a activar a favor nuestro. Usted dijo algo de los reinos que hay que ponerle mucha atención. Si en cada reino tenemos un nombre es porque hemos vencido y por lo tanto la Claro que victoria, sí. lo que el galardón o el mérito ha sido el nombre. Ese nombre, por lo tanto, me llama la atención que Jesús tiene un nombre sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Que se nombra no solamente en este siglo, sino en el venidero. Dios mío. Claro que ¿Cómo, sí. ¿Cómo así? Claro, un nombre que trascendió todos los reinos, como usted bien había enseñado en la Escuela de los Sueños, al trascender todos los reinos, todos los multiversos, universos paralelos, ese nombre se plasma por encima. O sea, todo tiene que obedecer a ese nombre, pero es porque logró vencer todo lo establecido. Pero me voy un poco más lejos. Una de las cosas que hay que entender con el nombre, que a mí me llamó poderosamente la atención, primero,
Dios no es que tiene nombre, porque no son nombres que le ponemos a Dios. No. Son atributos o características. Correcto. Dios quería mostrarse de una manera y utilizaba ese atributo. Por ejemplo, en la creación, él creó, perfecto, son 72 nombres que conocemos. Dice la tradición judía. De los 72 nombres, 40 fueron utilizados dentro de la creación. Es decir, cuando él iba a crear los cielos, utilizó un nombre. Cuando iba a crear las estrellas, utilizó otro nombre. Y así por el estilo, u otro atributo. A mí también me llama poderosamente la atención lo siguiente. ¿Por qué Dios quería manifestarse de esa manera? ¿Por qué Dios quería revelar el atributo? Y aquí misterio, diría Juan Frías. Si Dios se te revelaba y no te revelaba tu nombre y tu asignación, Dios no se te reveló. Claro que sí. Por favor, espérate, hombre. Si Dios no se te revelaba, Él, porque el nombre que Él te estaba dando, que es lo que pasa en la Biblia con algunos profetas. Nosotros no es que vamos a detallar todo esto aquí. Esto lo vamos a hacer posteriormente y ni siquiera por YouTube. Porque este tema es sumamente enriquecedor y sé que mucha gente no ha escuchado lo que tenemos quizá que hablar de esto. Por lo tanto, nosotros tenemos, por ejemplo, el nombre de Miguel o el nombre de Gabriel. La gente cree que son nombres simplemente, no. La palabra Gabriel, por ejemplo, son activaciones exactamente, espirituales. viene de Gibor, que también viene de Geburá. Gibor es fuerte y Geburá fortaleza. Gabriel viene de ahí. Ahora, y al final, ¿qué dice? Él, es decir, la fortaleza de Dios o el fuerte, el poderoso de Dios. Miguel, Micayahu, por ejemplo, o Micael, o Mijael. ¿Quién como? Mija, pero él, es decir, él es Dios. Es Dios. ¿Por qué los ángeles, profetas, hombres de Dios, mujeres de Dios, que parecen normales, el mundo espiritual le ha asignado nombre? Parecen hombres comunes, mujeres ordinarias, pero el mundo espiritual ha dicho, tiene mi nombre. Cuando la Biblia dice, he puesto mi nombre, por favor, claro que sí. Está diciendo que hay algo que Dios activó en la composición del nombre. Pero más tarde yo voy a explicar esto. Que usted fluya. Mientras tanto, tome agua, lo puede ir tomando, el líquido de la vida, ¿eh? Claro que sí, ministro. No, el ministro tira su piedra y después se va. No, yo. Normalito siempre. No, hombre, no. Mire, ministro, es tan fuerte esto de los nombres de Dios. ¿Por qué razón Dios tiene que tener muchos nombres si Dios es Dios? Ok. ¿Por qué razón, si nosotros somos solamente un ser humano, tenemos tantos nombres a nivel interno? Cada órgano tiene un nombre. Ay. Lo dijo, predíquele. Porque son funciones distintas. Por favor. El corazón tiene una función distinta, el hígado tiene otra función, el cerebro tiene otra, los pies. Entonces, así es el Padre. Tiene muchas funciones. Y de acuerdo a la función que vayamos a necesitar, nosotros vamos a activar esta emanación del Padre que necesitamos activar. Si nosotros no conocemos los nombres de Dios, entonces nos estamos perdiendo de la esencia del Padre en nuestras vidas. Y estamos limitando. Yo empecé diciendo que con las traducciones perdimos mucho. Sí, bastante. Claro, porque cuando viene este católico y este protestante, Martín Lutero y San Jerónimo, uno es del siglo IV, San Jerónimo del siglo IV, hasta el siglo XIV, y viene Martín Lutero. Luego, correcto. Entonces, aquí hay uno que los escritos de él, ya por 1000 años se estaban todavía utilizando, los escritos de San Jerónimo, por un milenio completo. Pero cuando viene Martín Lutero a hacer la reforma y demás, aquí se termina entonces de sacar lo que quedaba de los nombres de Dios, que vienen esos nombres desde la antigüedad. Entonces nosotros tomamos la Biblia y el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la cultura dice que es un nombre muy sagrado para ser pronunciado. Entonces nos limitaron a nosotros poder tener los conocimientos que ellos tienen. Dios mío, dígalo. Pero para este tiempo el Espíritu Santo ha dicho que ya yo no puedo estar más oculto. Dios mío. Usted dijo algo. En la escuela de los sueños yo hablé de Jesús
con un nombre sobre todo nombre. Si usted quiere saber cuáles fueron los reinos que Jesús venció, vaya a la escuela de los sueños porque esa clase fue terrible. Sí, es cierto. Y cuando Jesús vence todos los reinos, a él se le tiene que entregar un nombre sobre todos los nombres que estaban posicionados en esos reinos. Dios mío. Y él tenía, así como José, recordamos a José que tuvo que subir por cada escalón, tenía que hablar un idioma completamente distinto. Así es. Cuando el faraón le dice, tú estás, el único que va a estar por encima de ti soy yo porque yo soy el rey. Sí. Porque se da cuenta que él está por encima de todos los sabios. ¿Qué pasa? Que en la antigüedad, creo que las edificaciones de la ciudad tenían 72 columnas, porque ellos sabían que los 72 nombres eran la base que iban a fortalecer el templo. Por favor. Porque ellos estaban haciendo el acto simbólico, porque los profetas construyen con una visión completamente distinta a cómo puede construir un ser humano normal. Un profeta te va a decir a ti, pon el azul acá y el rojo acá, porque el azul simboliza esto y el rojo simboliza aquello, porque tiene una visión más amplia. Dios. Sin embargo, nosotros nos hemos limitado a lo que la Iglesia Católica nos permitió que tengamos. Así es. Y los escritos que vienen desde la antigüedad, donde hemos dejado a un lado el lenguaje sumerio que fue el inicial. Después de ahí dicen que luego pasó a un lenguaje romano, la traducción. De aquí entonces se fue cambiando. Ok. El asunto está, ministro, que Dios en esencia, sin importar las traducciones, sigue siendo Dios. Así es. Y el Espíritu Santo en este tiempo está diciendo, yo necesito que ustedes vuelvan a su esencia original para que ustedes puedan activar los códigos espirituales que están dentro de ustedes. Mío, por favor. Para que ustedes puedan entender que Dios no es el Dios que nos han mostrado. Yo conozco un Dios completamente distinto. Cuando a mí me vienen hablando de ese Dios, donde veo un Dios que es castigador solamente. Sí. Claro, el Padre disciplina como nadie, porque yo soy la prueba viviente de que yo no puedo hacer ni la mínima cosa sin que el Padre me discipline. Pero yo he conocido a mi Padre, al que yo me siento en la pierna de él, el Padre con el que yo hablo, el Padre que es mi amigo, el Padre que me corrige, pero que me dice las cosas antes de. Increíble. Ese Padre que me amonesta, que me dice, ten cuidado con hacer esto, que si tú haces esto, las consecuencias del mundo espiritual serán estas. ¿Sabe que en este mismo estudio, hace un tiempo, me parece que fue el año pasado, yo grabé con mi amigo y hermano, el pastor Marlon Santos, de Estados Unidos, que vive pastorea en la Florida. Y en este mismo estudio recuerdo que tocamos un tema acerca de los nombres del alma. El alma como tal tiene un nombre. Y justamente la palabra alma, como es neshama en hebreo, viene de la misma raíz que la palabra Shem en hebreo, que es nombre. Shem, Pero Shem es uno de los nombres, o Hashem, que tiene Dios, porque cada alma tiene su propio nombre. Mira qué curioso. Una de las cosas que, como decía en el bloque anterior, es que Dios se le revela a alguien, pero la manera en que lo hace es tan impresionante que Dios lo que hace es que le active el nombre que él mismo le puso. Exacto. Mire qué interesante. Cuando esa persona entra en función, cuando se le active el nombre. Por eso hay gente que no ha entrado en función nunca, porque Dios nunca se ha encontrado con ellos. Al no encontrarse con ellos, ellos no han podido destapar, despegar, implosionar, sacar afuera, erupcionar, todo eso que ellos tienen dentro. Porque cuando el nombre se le activa a alguien, nadie se queda igual. Por eso cuando el alma al reconocer, el alma está esperando simplemente la voz correcta, que le mencionen el nombre. Por eso es que los profetas, se llama Abdías, pero este nombre tiene que ver con viene de padre. Claro, precisamente, tiene que ver con la paternidad. Mi padre es Dios. Por lo tanto, ese hombre estaba esperando que el padre, que se le revelara como padre, para que su alma entendiera cuál era el código, cuál era la función de ella en este plano. Hay gente que no entiende esto y por eso viven distorsionados, perdidos, extraviados la vida entera.
¿Por qué? Bueno, porque tú no te has encontrado con tu esencia. Tu esencia está en tu nombre. En tu nombre está tu destino. En tu nombre está tu asignación. En tu nombre está tu poder. Tu desarrollo está en tu don. Todas las potencias y todos los portentos que se van a desarrollar están en tu nombre. Pero hay que buscar cuál es tu nombre. Cuando tu nombre se active, tu alma lo va a entender. Y eso va a hacer que algo en ti se sienta inquieto y tú no puedas estar tranquilo ni tranquila. Y tú vas a tener que sacar hacia afuera algo que desde adentro se te activó. Por eso, Dios, yo me llamo, usted habló de su amigo que su nombre lo expuso. Claro que sí. Yo me voy un poco más lejos. Yo recuerdo que vivía yo acá en Jaina todavía. Y yo tuve un sueño y me dieron un nombre. Yo no lo entendí. Es decir, no entendí un nombre. ¿Para qué me tienen un nombre? Porque nada más fue eso que me dijeron. No fue más nada. Con el pasar del tiempo que yo fui entendiendo el significado del nombre, la aplicación e implicación del nombre, es que yo dije, pero espera. Pero como yo no era dado de a comunicar mi nombre, nada por el estilo, y es un nombre difícil de memorizar por todo. Yo porque fue que me lo soñé, por eso me acuerdo, pero es difícil de memorizar. Bueno, cuando entiendo la riqueza que hay dentro del nombre, digo, pero no solamente es un nombre, te están dando un respaldo a nivel espiritual por causa de ese nombre. Correcto. Ese respaldo que me están dando, ese respaldo, yo tengo que cuidarlo, yo tengo que proteger ese respaldo, porque ese nombre, de ahí van a depender cosas que van a pasar en mi vida. Si ese nombre no se activa en mi vida, hay cosas que no van a suceder jamás. ¿Por qué? Porque no tendrían razón de ser. Porque se supone que si me están dando un nombre y tomando en cuenta el pensamiento bíblico del concepto del nombre, el nombre no solamente es algo estético o algo por donde te llaman. No, en la Biblia te ponen nombre o te ponían nombre precisamente para que tú entendieras hacia dónde te diriges. Por esa razón yo sé que hay gente que está perdida. ¿Por qué? Porque no saben a dónde se dirigen. Entonces me llama poderosamente la atención también que cuando yo digo, ok, este respaldo que me están facilitando, ¿verdad? Tiene algunas cosas, contiene algunas cosas que yo quizá no las entendí en el momento. Y es normal, porque yo no tenía noción de pero que una vez se me despertó y yo entendí, digo, pero yo tengo algo. Yo dije, pero yo tengo algo. Y no es algo común, no es algo normal. ¿Por qué? Porque precisamente una de las cosas que los nombres tienen es que los nombres no solamente son activadores. Los nombres no solamente trazan destinos, trazan caminos, trazan trayectorias. No. Los nombres, y aquí donde viene el tema en cuestión que va a tener este video, son precisamente lo que el Padre quiere despertar. Y a mí eso me rompió la cabeza. Porque ¿cómo que el Padre pone un nombre dentro de mí? Yo no lo conozco el nombre. Sí, el Padre lo pone dentro de ti en un momento, dentro del tiempo, de tu tiempo humano. Él dice, es tiempo de activarlo. Ministro, mire, yo quiero, pero yo lo estoy escuchando y yo me quedo emocionada. ¿Por qué razón? A temprana edad, el Espíritu Santo empieza a decirme, tienes que conocer tu nombre y tu nacimiento. Y venían profetas y demás, y yo, ¿cuál es mi nombre? ¿Qué tiene que ver mi nacimiento? Nadie me entendía. Hace unos años ya, cuando el Padre, antes de entregarme la misión de la nación, de la bandera, me cambia el nombre en el mundo espiritual y me dice, tú te llamas tal y tal en el mundo espiritual. A partir de ahí yo conocí mi asignación. Dios. Después del nombre. Se me entrega el nombre en el mundo espiritual y se me activan cosas, pero con este nombre vino una jerarquía angélica que fue completamente distinta. Correcto. Porque es una jerarquía que tiene que ver con la misión de la asignación de ese nombre. Dios mío. Pero cuando yo hablo de ese nombre, yo estoy pasando a veces situaciones en el mundo espiritual que yo digo, fulana de tal está pidiendo tal cosa, y usted lo ha visto también porque usted ha sido testigo. Claro. Cómo en el mundo espiritual se vuelca todo. ¿Por qué? Porque yo estoy mencionando el nombre que el Eterno puso en mí para que yo abriera camino en el mundo espiritual a la asignación. Por favor. A partir de aquí mi vida cambió por completo. Cuando tienes un cambio de nombre,
tienes un cambio de asignación, Por favor. tienes un cambio de Dios, destino, así es. tienes un cambio de vida, Por tienes un favor. cambio de lugar. Y Dios. sin importar lo que se levante a tu alrededor, tú sabes el objetivo para dónde vas, tú Ay, sabes ay, cuál ay. es tu asignación. No importa, Wow. eres capaz de dejar todo Dios. porque la activación del nombre de Dios está dentro de ti. Dios mío. Y si la activación del Abba Padre está dentro de ti, es porque tú sabes que tienes que cumplir con ese golem Dios. del Padre, Así. con esa activación del Padre que está dentro de ti. De hecho, la palabra golem, ministro, esto es una vasija, pero es una creación. Yo estuve leyendo algo que a mí me llamó mucho la atención. Y es que cuando algo estaba muerto en la antigüedad, Sí. Tomaban el golem y se le ponía como si fuese como los nombres de Dios Exacto. para que reviviera Totalmente. aquello que estaba muerto. Dios. Entonces, Por favor. por más que estés muerto, cuando tú llamas el nombre Dios mío. que puede activar esa área que está muerta en ti, Ay. hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos, Señor? Solo tú lo sabes. Profetiza. Hay un nombre que tú tienes que decir para que esos huesos sean activados. Ay. Hay un nombre que tú vas a desatar. Cuando tú vas a desatar sanidad sobre una persona, ¿qué es lo que tú hablas? De milagro, en el nombre de Jesús, por el poder, por las llagas de Cristo. Porque estás buscando esa condición Dios que esta persona tiene para que haya una restauración. Dios amado. Pero vas a utilizar el nombre de Jesús, el sanador, aquel que vence las enfermedades. Por favor. Pero en un momento necesitamos a Jesús como el juez. Así es. Lo necesitamos como el abogado. Un sacerdote. Lo necesitamos como el sacerdote. Tenemos al Espíritu Santo, que es abogado Así también. es. Lo necesitamos como el consolador. Lo necesitamos como el que instruye, Así como el es. maestro. Entonces, utilizamos el nombre de acuerdo a la especialidad espiritual A la que nosotros y la necesidad que nosotros tengamos en ese momento para que sea activado. Así mismo es. Mire, ministro, casi no se le pone atención a esto. No. Y nosotros creemos ya, Dios. Sí, porque usted dijo algo, es que la Biblia, en todo transicionar o este trayecto histórico, solamente nos dejaron el nombre Dios. Y eliminaron precisamente los códigos, los nombres, como usted había dicho al principio, que eran los que tenían que ver con la activación. Nos arrebataron la Así verdadera es. paternidad Así del Padre es. hacia nosotros. Las traducciones, lamentablemente, ese cambio vertiginoso nos dañó. Ahora, me llama poderosamente la atención que cada vez que Dios revelaba uno de estos atributos, porque note que la Biblia dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tiene que ver con la revelación que tuvieron cada uno de ellos. Correcto. Dios no se le reveló a Abraham de la manera que se le reveló a Isaac, y de la manera que se le reveló a Isaac y se le reveló a Jacob, pero pudo haberlo hecho. O sea, Dios como Dios, no, yo soy Dios. No. En cada uno de ellos Él impregnó algo distinto. Cuando Dios se le revela a alguien, Dios tiene que impregnar algo distinto. ¿Cómo yo lo sé? Usted se va a dar cuenta que hay personas, la asignación que tienen por la impregnación de ese nombre que que se le activó. ¿Por qué? Porque ellos son distintos. Ellos no van a venir a decir lo que tú quieres oír. Ellos no van a venir en la tesitura que tú entiendes. Ellos no van a venir con la perorata. De hecho, la mayoría de gente que yo veo en redes o que tienen algún ministerio desde que estoy en la iglesia, porque no voy a decir que fue reciente, no. La mayoría por ejemplo, todos los predicadores predican igual. Todos los predicadores dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque ninguno tiene revelación. ¿Por qué? Porque ninguno ha tenido un encuentro genuino con Dios. Cuando usted tiene un encuentro genuino con Dios, usted habla de lo que usted vivió con Él. Claro que Por sí. esa razón, los maestros, ¿por qué los maestros dicen todo lo mismo? Porque todos están en la misma, como los papagayos, ¿verdad? Repitiendo lo mismo porque no han tenido contacto. Cuando usted tiene contacto, o Dios dice... Traes algo único, distinto. Ya, usted lo dijo todo. Mire, ministro, usted dijo algo, usted habló de los patriarcas. Y yo, para una de las clases de la Escuela de los Sueños del Mal que viene ahora, yo estaba haciendo los nombres y me encontré con algo que no lo voy a decir acá, lo voy a decir simplemente superficial. Cada patriarca tiene un nombre y ese nombre lo que está revelando es el nacimiento y la muerte y crucifixión de Jesús. Hello. Cuando nosotros traducimos los nombres de ellos. Entonces vemos que desde el Génesis lo que hay es un anunciamiento de la venida de nuestro Así es. Mesías.
Entonces, cada nombre que tiene estos patriarcas fue un nombre que Dios seleccionó anunciando a su hijo. Ay, lo dijo. Y nosotros tenemos nombres como Saulo, se le cambia el nombre. Si tú sigues como Saulo, el mundo espiritual te va a ver a ti como asesino. Entonces, esa área negativa y oscura de ti se va a seguir activando si tú sigues siendo Así Saulo. mismo. Vamos a cambiarte el nombre, tú vas a ser Pablo en este momento, porque ahora tú tienes una nueva identidad en el mundo espiritual. Y en el mundo físico se te tiene que empezar a llamar por Pablo para que se te pueda desarticular todo ese expediente negativo que tú tienes. Así mismo. Y vemos cómo el Padre le cambió, como en la Biblia se cambian muchos nombres a muchas personas. Pero Dios cuando llama a Israel, en el libro de Isaías, dice, yo te puse nombre. Claro que sí. Usted ha tocado una parte medular. Usted habló de la transición de Pablo a nivel espiritual. Pero aquí hay un punto muy importante. Es que precisamente Dios te pone nombre o ¿para qué? Para poder mitigar o deshacer todo lo que el nombre tuyo probablemente traía kármicamente, negativamente, ¿verdad? Todo ticum y toda fuerza contraria que tu nombre movía. Cuando el Padre te da un nombre es porque Él va a transicionarte. Jacob, es el mejor ejemplo de eso es Jacob. Jacob, Jacob. La gente dice que era ladrón. No, Jacob no significa eso, pero ustedes quieren creerlo, un problema de ustedes. Jacob no significa ladrón. Pero gloria a Dios. Eso es una interpretación evangélica, pero gloria a Dios. Porque Jacob antes de nacer ya estaba profetizado. Exactamente. Entonces no tiene sentido, porque si Dios le dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí antes de nacer, ¿por qué entonces Dios le iba a poner ladrón? Y que el mayor serviría. Exactamente. Entonces vamos por parte. Jacob lo que significa en una de sus acepciones, y a Jacob, el que se adelanta. Ahora bien, Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Correcto. De ahí nace la nación. Exactamente. Mire qué curioso que en la transición de este nombre había un karma, eso sí había en Jacob, en el nombre Jacob, habían algunas fuerzas que habían incluso astrales, mucha gente no lo sabe, habían fuerzas astrales que estaban pujando por destruir a Jacob. Claro. Porque Jacob era el llamado y el elegido. No era por destruir a Esaú, era por destruir a Jacob. ¿Qué pasa? Dios le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza astral que arrastra a Jacob y le pone Israel, que en una de sus morfosis que tiene el nombre es Yazar El, que significa directo a Dios, por favor. ¿Cómo directo a Dios? Claro, porque Jacob con ese nombre no iba a conectarse nunca con Dios directamente. Claro, Dios le cambia el nombre al decir Yazar el plano astral no tiene cómo frenar a ese hombre. Ese hombre tiene algo por la impregnación del nombre. ¿Qué implica? Que en ese cambio, y note que fue en una madrugada casi mañana que le cambian el nombre, una transición de la noche exactamente al día. ¿Qué te está diciendo esto? Que te estamos quitando todo lo oscuro, todo lo negativo que tenía ese nombre. La guardia nocturna ya no tiene incidencia sobre exacto. Ti. Voy ahora con lo diurno, con el matutino. Voy ahora con la luz. Vengo contigo en otra tesitura y en una transición de noche a día, se le cambia el nombre. Claro que sí. Ahí viene entonces el asunto. Mira qué cosa, ministro. Nosotros no le damos tanta preponderancia a los nombres, pero sin embargo, el mundo de las tinieblas sí lo hace. Claro que sí. Tenemos a 3 grandes profetas en la Biblia: Ananías, Azarías y Misael. Y le cambian el nombre: Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos sabían que con el nombre de los profetas, ellos no podían hacer las obras que ellos querían de oscuridad, porque lo que necesitaban eran sabios, pero los sabios que ellos utilizaban eran los astrólogos. Claro, los y ellos querían utilizarlo como hechiceros. Así es. Si nosotros lo utilizamos con el nombre de profeta, entonces la parte de oscuridad no se va a poder activar en ustedes. Pero sin embargo, ellos sabían, pero no se contaminaron con el nombre. Dios mío. Ellos siguieron, aún con el nombre que el rey le pusieron, ellos jamás se identificaron con ese nombre. Al propio. Ellos no renunciaron a su nombre propio. Por favor. Ellos aún
en el silencio, en la oscuridad, ellos seguían adorando a su Dios verdadero. Y ellos dijeron, ok, nosotros estamos Dios cautivos, mío. nosotros estamos presos, nosotros estamos en Babilonia, pero nosotros no vamos a renunciar a nuestro Dios. Nosotros sabemos de dónde venimos. Gloria a Dios. Tanto así que dijeron, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Así es. El rey quiso contaminar nuestro nombre, pero no va a contaminar nuestra naturaleza espiritual. Por favor. Tanto así que cuando el rey los manda echar en el pozo, pasa algo. El rey se sorprende. Aquí hay un Dios entre ellos. Sí. Aquí hay un Dios, aquí hay uno que es semejante a Dios, al Altísimo. Y aquí vemos en Daniel cómo se presenta el Altísimo en varios escenarios. Se presenta el Altísimo con ellos en el fuego, se presenta el Altísimo con Nabucodonosor, y si nos ponemos a buscar en el libro de Daniel, el Altísimo está presente donde quiera, porque así era como en la antigüedad ese reino identificaba a Dios, el Altísimo. Gloria a Dios. Y ahí él tuvo que reconocer, nosotros le cambiamos el nombre a estos tres, pero el Altísimo está con ellos, Dios mío. porque no renunciaron a su nombre de identidad espiritual. Es que es muy importante entender esto. Cuando Dios te pone nombre, tú no puedes renunciar al nombre que Dios te puso. O sea, cuando Dios te pone nombre, Dios te está dando, ya hablé de destino, de asignación, sí. Dios te lo está dando todo en el nombre. Dios, el nombre es como un envase que está recibiendo, un recipiente que recibe todo el depósito que Dios quiere hacer contigo. Por lo tanto, tú no puedes renunciar a tu nombre, porque cuando renuncias a tu nombre, estás renunciando a todo. Esos muchachos, si hubiesen renunciado precisamente al nombre dado por Dios, que por eso decía, muchos profetas tienen un nombre que fue dado por Dios. Correcto. O sea, su nombre no fue un nombre al azar. O sea, no fueron nombres de que este suena bonito, déjame ponerle. No, los nombres en la Biblia no tienen esa característica, sino que evidentemente este nombre tenía que ver con lo que Dios quería hacer con ellos. Mientras el mundo espiritual sepa que tú tienes el nombre que Dios te dio, el mundo espiritual te va a respaldar. Cuando el mundo espiritual no te va a respaldar, cuando ese nombre que te dieron, eso que te plasmaron, tú renuncias a ellos, cuando tú renuncias y tú te deshagas de ellos, el mundo espiritual no está comprometido contigo. Claro que sí, el caso de José. José se le pone un nombre, su padre Jacob le pone un nombre. Sí. Eres José. Así es. Pero sin embargo, José pasa por situaciones y llega al palacio y se le pone Sadnach-Paneah. Ajá. José acepta ese nombre. Cuando José acepta ese nombre egipcio, José cambia una identidad. Cuando Jacob está al punto en el lecho que va a morir, que llama a los hijos, le dice, ven, tráeme a tus hijos también, Efraín y a Manasés, y cruza las manos para bendecirlo. José se molesta y dice, padre, tú te estás equivocando. No, yo no me estoy equivocando. Yo estoy desligando a mi generación, a mis nietos, de lo que tú aceptaste. Por favor. Tú aceptaste un nombre egipcio. Y yo no quiero que el Israel y el linaje de Israel se contamine con el nombre que tú aceptaste. El paganismo de ese nombre no va a venir a mi generación. Y yo cruzo ahora. Dios amado. Y en el mundo espiritual, Jacob lo que hizo fue un acto profético. Sí, claro. Te desligo, pero ahora yo lo que hago es que lo que te correspondía a ti, como el hijo menor que iba a ser el mayor entre todos, ahora yo se lo voy a entregar a tus hijos. Dios mío. Porque José, aún manteniendo los principios, aceptó una identidad que no era de él. No, para nada. Entonces, Jacob hace una adopción y precisamente cambia los roles y cambia la herencia, cambia la impregnación espiritual, porque ya José era el Sadnach-Paneah. Una de las implicaciones de Sadnach-Paneah es el que revela los misterios. Correcto. Sí, pero no es que no el que revela, vamos a entenderlo. ¿Quién le está dando el nombre? El faraón. El faraón, y él lo acepta. Exacto. Sin embargo, Jacob tiene que adoptar a sus hijos como el padre. Ahora yo soy el representante de ellos, el tutor espiritual. Porque específicamente cuando él aceptó el nombre, como usted dice, aceptó ser la asignación del faraón. No obstante que espiritualmente hablando, la paternidad del faraón fue la que él acuñó lo que iba a traspasar a sus hijos, y Jacob la bloqueó. Es bueno que se sepa en este punto, y ya estamos para terminar, porque no es que vamos a decir más de aquí, no. Pero escuche esto, escuche el misterio.
Cuando Jacob, en el mismo lecho que está con las manos cruzadas, él dice algo muy interesante. No solamente le cambió el nombre, mi estimada. Le cambió su ángel también. El ángel por igual. Jacob le cambia la herencia que ellos traen de José Angélica. No, yo no sé si alguien me puede entender en esto. El ángel que me guarda. El que me guarda. Sea con ellos. Con ellos. ¿Cómo? Claro, el ángel que me guarda, dice Jacob, sea con estos muchachos. Claro, ministro, porque él se va, pero la asignación angélica queda acá. Y ahora, ¿con quién la vamos a activar? Ahora yo tengo que darle la paternidad a ellos, porque aquí a este pueblo, a Egipto, fue que Dios nos trajo para bendecirnos. Así mismo es. Porque trajo a José para bendecir a la nación a través de él. Por favor. Pero si nos quedamos bajo la bendición del faraón, Israel va a desaparecer. Entonces, mi ángel, el que me guarda, será con ustedes, porque a partir de aquí viene una activación con el pacto abrahámico. Ese pacto no se puede quebrar en José. Entonces, José, vamos a sacarte de la ecuación y vamos a meter tus hijos, que yo voy a adoptar a tus hijos con mi paternidad espiritual. Mío. Y yo tengo la autoridad de abuelo también sobre ellos. Increíble. Tengo la sangre que me corre con ellos. Increíble. Pero tengo un nombre porque soy un patriarca en el mundo espiritual. Así es. Tengo méritos espirituales que me pueden posicionar por encima de ti. El mundo espiritual va a responder a eso. Padre de gloria. Porque muchas veces nuestras familias no cambian porque no sabemos tomar nuestra identidad espiritual para cortar esos lazos de maldición que hay en nuestras generaciones. Muy fuerte, pero muy. Muchas personas preguntando, ¿cuál es mi asignación y mi destino? El nombre de Dios no se ha revelado a tu vida. Mío. Porque cuando el nombre de Dios se revela a tu vida, tú conoces cuál es tu asignación y no me tienes que preguntar a mí, tienes que preguntarle al Espíritu Santo. Era tan fuerte que los profetas en el mundo antiguo y los hombres de Dios, la marca para tú saber si Dios habló contigo era que te había dado un nombre. Note que Dios le cambió el nombre a todo el mundo. Claro, Pedro. Le cambió el nombre, Simeón. Dios le dio nombre a todo el mundo. O sea, Dios, porque parte de la esencia de ese nombre se revelaba porque era lo que Dios iba a hacer con esa persona. Correcto. Por lo tanto, Dios estaba interesado en dar a conocer, di a conocer mi nombre. Habla la Biblia constante, di a conocer, a los cuales di a conocer mi nombre. Claro, porque Él estaba en Dios quería ser conocido, experimentado, tratado, vivido, etcétera. Entonces, por tal razón, si Dios no te daba, Dios no te revelaba un nombre y la gente se iba a dar cuenta, porque dentro de la activación habían especialidades. Y yo quiero hablar con alguien aquí hoy. Aleluya. Habían especializaciones dentro del nombre. Ministro en español, claro, es que no, él predica, no, pero él tiene algo distinto. ¿Por qué? Porque hay una revelación dentro de su nombre. Sí. No, vine a hablar con alguien. Él enseña, sí, pero él enseña distinto, claro, porque tiene una especialidad dentro de su nombre. Claro que sí. Por lo tanto, su nombre, el Padre, se lo ha activado y ese nombre nadie lo puede apagar. Porque una de las cosas que tiene el nombre es que el nombre nadie te lo puede quitar. Nadie. Si el Padre fue que lo entregó, Dios amado, si el Padre fue que lo activó, nadie puede destruir tu nombre, nadie puede quitar tu nombre porque el Padre fue que lo hizo. Ahora, si fue cualquiera que te lo dio el nombre, Jacob fue Jacob. Claro que sí. Y cuando lo cambiaron a Israel hasta el día de hoy, es Israel. Es Israel, correcto. No ha cambiado, ¿verdad que no? Claro que no. Okay. Porque cuando Dios da un nombre, nada ni nadie. A los míos nadie me los arrebata. Dios mío. Cuando es el Padre que sella, no hay forma. Por favor. Amada, no hay tiempo para más. No, y a mí que me encanta hablar de los nombres del Padre. No, el tema fascinante y extraordinario. Sí. Yo creo que hoy va a haber un despertar y va a haber un activar en nombres que estaban dormidos en el interior de nuestros oyentes. Hay gente que va a encontrarse, Dios mío, con la experiencia de su vida, con la experiencia de su vida, porque hay gente que no se ha experimentado todavía, no ha vivido, no ha participado de experiencias donde hayan sido
sido reveladas cosas para su vida. Hay cosas que tú mismo no vas a poder alcanzar. Se necesita la activación y la revelación del Padre obligatoria para que tú puedas acceder. Se necesita que el Espíritu de Dios se revele ante ti y se revele quién es Él y quién eres tú. Porque hay que revelarte quién eres tú, porque tú no sabes quién eres tú. ¿Tú sabes por qué tú no sabes quién eres tú? Porque necesitas revelación. Dios escondió su nombre dentro de ti, y me voy un poco más lejos en este punto. Como el alma, neshama y nesh y shem, ¿verdad? Vienen de la misma raíz, implica que cada alma tiene un nombre. Ese nombre que tiene esa alma, ¿sabe por qué tiene ese nombre? Porque esas letras fue la que Dios usó para crear tu alma. Por favor, claro que sí. Al utilizar esas letras reposan en tu interior. Por lo tanto, cuando Dios quiere despertar su nombre, ese nombre que Él puso en ti, Él va a llamar esas letras, porque son sus letras, son las letras que Él creó, que contienen el pensamiento divino, y Él va a llamar esas letras por su nombre. ¿Para qué? Para que cuando tu alma lo escuche. Ministro, yo quiero decir algo para que terminemos. Usted habló de las letras. Cada letra que nosotros tenemos es un segundo aliento. El Padre sopla nuestro primer aliento de vida. Pero cuando nosotros conocemos esas letras, ese segundo aliento viene a activarse cuando nosotros entendemos que no podemos más. Aleluya. Y si tú conoces esas letras y ese nombre que está activado dentro de ti, tú puedes tomar atajos. Dios mío. En el mundo espiritual, si tú te retrasaste, tú puedes avanzar. Así es. Y ese segundo aliento te hace recobrar fuerzas. Gloria. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos quiénes somos en el mundo espiritual. Aleluya. Y que no permitamos que nadie maldiga el nombre que Dios puso dentro de nosotros. Mío, no le permitas a nadie. Cuando le aceptas a alguien que maldiga lo que Dios puso en ti, automáticamente ese nombre que ha sido activado en ti, pueden desactivarlo. Por eso hay personas que están quedadas en el camino, que no saben cómo seguir avanzando, porque dejaron que alguien desactive el nombre de Dios. Así es. Ojo, ese nombre no se ha quitado, está desactivado, y hoy en día el Espíritu Santo lo puede activar. Dios mío. Es un momento de tomar conciencia en el mundo espiritual, de tomar este momento con mucha reverencia para que el Espíritu Santo sea quien esté activando esos nombres dentro de ti. Bendito sea y que tú vuelvas a la vida. Que si estás muerto espiritualmente, el Espíritu Santo te dé ese soplo de vida y puedas volver a la vida. Dios mío. Mi estimada, ha sido todo por hoy. Gracias. Hay una presencia muy bonita de Dios. Amén. Sabemos que el Espíritu de Dios va a llegar a personas, a reactivar, a despertar dichos nombres dentro de ellos. Amén. Gracias por haber estado acá. ¿Dónde la podemos conseguir? ¿En qué plataforma? Claro que sí, en YouTube, Desafiando los Conocimientos. Siempre estoy junto acá con el ministro Vladimir Castro. Y en las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y demás, como Roxío con C Rodríguez. Señores, nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bendiciones.